This meeting is being recorded. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Darío Sobnes Muñoz. Soy estudiante de la UNAD y esta entrevista hace parte de un ejercicio académico del curso de Géneros Periodísticos. Esta tarde como invitado tenemos a Jorge Virviescas, quien es activista, hombre de 36 años, licenciado en Psicología y Pedagogía, magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Es militante político de la Unión Patriótica y es cofundador del colectivo nacional LGBT León Zuleta y actualmente es asesor del Consejo de Bogotá. Pues primeramente por agradecer la presencia de Jorge y antes de iniciar la entrevista acomodar unos datos claves de la problemática. Lo que voy a tratar acá es acerca de la problemática de la violencia en contra de la comunidad LGBT. Entonces, según Medicina Legal, de enero a junio de este año hubo 354 víctimas de agresiones personales por su orientación sexual. 324 sufrieron algún abuso y 229 lo vivieron dentro de su familia. Ser parte de la comunidad LGBTI es un factor de vulnerabilidad que según los registros de la institución es equiparable al de los grupos desmovilizados o defensores de los derechos humanos. En el año 2021, la organización Colombia Diversa registró agresiones en contra de 405 personas LGBT en el país, 205 homicidios, 97 víctimas de amenazas y 103 víctimas de violencia policial. Entonces, para iniciar con la entrevista, Jorge, ¿cuál es el panorama actual de la violencia en contra de las personas que pertenecen a la diversidad sexual de la comunidad LGBTI aquí en Bogotá? Hola Rubén, gracias por el espacio. Bueno, como se ha manifestado, digamos, en estos diferentes estudios, el tema de la violencia contra personas LGBT es un tema cultural y estructural. Desafortunadamente, digamos, hay mucho que hacer por allí. Y entre la misma población LGBT hay unos sectores que han sido y que son más vulnerables o que han sido más vulnerados en sus derechos, en su integridad física, en su derecho al disfrutar del espacio público, la expresión pública, que otras personas. Hablo específicamente en estos casos de violencia de dos grupos. Uno de las personas trans, especialmente de las mujeres trans, y por otra parte en el caso de los hombres gay. Estos dos grupos poblacionales, digamos, son quienes son los mayores receptores de situaciones de violencia, arrancando principalmente en el caso de las mujeres trans. Y esto está, digamos, como enlazado con otras situaciones de discriminación que ellas tienen, que hace que, por ejemplo, no se les permita el derecho al trabajo, que no se les permita el derecho a transitar en los escenarios públicos. Por ejemplo, nosotros desde el Consejo de Bogotá hemos denunciado casos de violencia, de abuso de la fuerza pública, simplemente a personas trans que están, digamos, en su ejercicio de trabajo sexual, simplemente caminando por la calle, llega la patrulla y las violenta, y incluso pudimos publicar algunos videos donde les disparan con balas de goma o negarse, digamos, la posibilidad de atenderlas en el sistema de salud. El caso de Alejandra Monocuco que denunciamos hace 2 años en plena pandemia, donde la Secretaría de Salud llegó y pues finalmente no la quiso atender, y eso generó que después esta persona falleciera, y otras situaciones más, digamos, de violencia cotidiana, urbana, como situaciones de caso de discriminación en espacios públicos a hombres gays que tienen una expresión de afecto, o lo que hemos denunciado también, por ejemplo, de algunos grupos organizados, que son grupos, nosotros creemos principalmente grupos neonazis, que han atacado ya pues de manera de violencia, como el caso que se dio a inicio de año en Chapinero, donde un grupo pues atacó a una pareja de personas. Entonces, ahí digamos, estas son como las violencias más visibles, porque tienen que ver, digamos, con violencias físicas y esto. Pero hay otras violencias más sutiles que sí están permanentes en los ámbitos laborales, en los ámbitos académicos, en los ámbitos, digamos, de desarrollo económico. Por ejemplo, tuvimos el caso de una docente
del distrito que decidió desarrollar su tránsito siendo docente, y pues esto le generó una serie de situaciones de violencias al interior de la Secretaría de Educación, de su colegio, tanto que nosotros tuvimos que acompañar, digamos, el caso para poder garantizar sus derechos y que la Secretaría de Educación le pudiera dar una respuesta como adecuada. Entonces, hay una serie de factores que hace que haya una violencia generalizada, y que pues ahí hay desde temas institucionales hasta temas culturales que están dispersos, digamos, como en todo el ámbito de lo que es vivir la ciudad. Bueno, entonces yo creo que iba a hacer una pregunta con relación a eso a las autoridades civiles, pero yo creo que ya me la contestaste muy bien. Entonces, ¿cuál piensas tú que debe ser la posición de la comunidad LGBT con esta realidad? Pues mira, yo creo que lo primero es denunciar, visibilizar. Me parece que cualquier situación, no se puede normalizar ninguna situación de violencia. Desde el chiste, la burla, en el ámbito laboral, académico, que si uno lo deja pasar, pues en el fondo se termina legitimando y uno termina siendo cómplice de esa discriminación, hasta temas más estructurales, como por ejemplo estas situaciones de violencia física. Pues eso hay que denunciarlo, meterle medios de comunicación, meterle denuncia penal, porque en Colombia la discriminación es un delito, no es una situación accidental, no es un problema de convivencia entre personas como pudiera ser el vecino que pelea con el otro vecino por la basura. No, aquí estamos hablando de un delito, ¿sí? El racismo, la discriminación contra una persona por su orientación sexual o identidad de género, todas esas son conductas que constituyen un delito y como delito se debe tratar. Entonces yo creo que está el tema de la visibilización, por ejemplo, lo que pasó en la localidad de Engativá, y al lado del CUR, de los dos chicos que fueron atacados por la señora con un palo de escoba. Sí. Pues perdón, pero eso es un delito, ¿sí? Y la señora debe ser procesada por un delito que cometió, que si no conoce la ley, lo lamentamos, pero no se puede dejar pasar en el ámbito social, y menos cuando hay medios de comunicación y de esto se visibiliza ninguna situación de estas, porque lo que termina legitimando de que se vuelva a presentar estas situaciones. Entonces, Claro. la actitud de la población LGBT debe ser de manifestación, de denuncia y de reclamación de derechos. Y cuanto a los medios de comunicación, a los medios de comunicación masiva, ¿tú consideras que ellos protegen a la comunidad? ¿Por qué? Yo no creo que protejan tanto, pero ayudan a visibilizar. Proteger sería una acción deliberada, intencionada, planeada para garantizar contenidos que hagan que sea valioso, digamos, como defender los derechos de la población LGBT. Pero tú ves programas de humor donde caricaturizan al hombre gay, caricaturizan a la mujer trans. Entonces, pues eso está lejos de proteger y más bien sí genera un ambiente propicio de seguir legitimando esas violencias. Pero por otros casos ayudan a visibilizar cuando se han presentado situaciones de discriminación y que la comunidad se ha manifestado, pues sí ha sido, digamos, como importante. Eso me parece que debe seguir siendo la conducta de ayudar a visibilizar estas situaciones. Lo que sí debe corregirse desde los medios de comunicación es cualquier producción de contenidos que coloque, digamos, como en ¿Estigmatice? riesgo la dignidad de las personas de los sectores LGBT. Ah, ok. Bueno, entonces, ya como a nivel más personal, ¿has vivido un caso de violencia frente a una persona de orientación sexual diversa aquí en Bogotá que recuerdes, que, o sea, que tenga como un impacto en tu memoria? Pues en mi caso propio, alguna vez estaba con mi pareja de la época, estamos en un restaurante y por darnos un beso, pues casi un tipo de otra mesa empezó a hacer comentarios y casi terminamos, digamos, en una pelea allí. Entonces, pues es muy cotidiano. Y otras situaciones ya más que yo he vivido como en el activismo de gente en barrios que ha pasado, digamos, como situaciones como lo que pasó al lado de Compensar, donde los vecinos se hacen, digamos, juntas para intentar excluir a esas personas, o que por lo menos no manifiesten públicamente expresiones
de afecto. Esto sí lo he visto bastante en algunos barrios populares de Bogotá. Ujú. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿de qué manera tú has contribuido con tu activismo a disminuir la violencia que sufrimos en la comunidad? Pues mira, nosotros con el colectivo tenemos como dos enfoques de trabajo. Uno, el tema de activismo propiamente, reclamación al Estado, exigencia. Entonces, desde ahí yo creo que nosotros hemos aportado porque es exigirle al Estado de que cumpla el papel que tiene que hacer de garantizar los derechos de la población. Y por otra parte, con el colectivo hemos trabajado mucho el tema formativo, ¿sí? Tanto de las personas LGBT como de personas que no hacen parte de los sectores LGBT. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con sindicatos, con organizaciones comunales, que son escenarios, digamos, de la participación comunitaria popular, pero son escenarios muy violentos contra las personas LGBT. Caso, por ejemplo, los sindicatos. Entonces, hacemos charlas con ellos, trabajamos con ellos, formamos para que ellos entiendan que eso que ellos creen que es un chiste sutil o una pequeña violencia, pues realmente son situaciones que generan, digamos, una cadena de vulneración de derechos. Entonces, yo creo que en mi papel lo he hecho desde el colectivo y el colectivo trabajamos en esos dos escenarios, en el ámbito de lo político y en el ámbito de lo político activista y en el ámbito de la formación política académica sobre estos temas. ¿Y crees que actualmente, según la legislación, hay la suficiente normatividad para proteger a la comunidad o que todavía aún falta desarrollar más esa política? Sí, yo creo que tenemos un bagaje importante. Por ejemplo, todo lo que ha hecho la Corte Constitucional a nombre del Estado colombiano ha sido, digamos, como muy garantista de derechos. Todo el tema de la adopción, el tema del matrimonio, los derechos patrimoniales, cambio de nombre, etcétera. Eso ha generado, digamos, como una manta de primer nivel que protege esos derechos. Sin embargo, hay como dos deudas. Una es que en todo caso son sentencias de la Corte que podrían modificarse en el futuro. Yo creo que el Estado colombiano tiene la ausencia y el deber, y ahorita estamos trabajando en el Congreso de la República con la nueva bancada de gobierno, en convertir todas estas sentencias de la Corte en una ley que blinde y garantice de más largo plazo y de manera más estable esto que se ha ganado. Hace falta por ahí entonces mayor desarrollo jurídico desde el legislativo para garantizar eso. Dos, hace falta, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la política LGBT. Al final del gobierno Santos se creó una política LGBT que el gobierno de Duque engavetó, que no desarrolló, y de ahí derivan una cantidad de acciones de parte de cada uno de los sectores del Estado, de educación, de cultura, de salud, etcétera, que lo que hacen es proteger derechos. Y de ahí pues tendrá que haber algunas normas específicas que garanticen esos derechos. Entonces, ahí hace falta un segundo ámbito de desarrollo. Y un tercer ámbito de desarrollo que hace falta en lo normativo es que no toda la población LGBT sufre las mismas vulneraciones. Dentro de la población LGBT, las personas transgénero son personas más vulnerables que el resto de la población LGBT, más vulnerable que los hombres gay, más vulnerable que las mujeres lesbianas, etcétera. Entonces hace falta unas normas y unas acciones de parte del Estado que garanticen no solamente el enfoque diferencial por el tema LGBT, sino un enfoque diferencial de las personas trans. Eso hace falta. Yo particularmente ahora, que trabajo en el Consejo de Bogotá, estamos justamente haciendo trámite de un proyecto de acuerdo que hace una serie de acciones afirmativas para personas trans en el distrito, en los ámbitos de educación, de trabajo, de salud, de cultura, de vida y seguridad. ¿Por qué? Porque se reconoce que a pesar de que ya haya, en el caso de Bogotá, una política que lleva 12, 13 años, pues todavía no logramos tocar esos núcleos fuertes de vulneración de derechos de las personas trans. Entonces creo que todavía hay un camino andado importante, pero todavía hace falta andar otro camino. Ah, bueno, pues entonces nada, finalmente pues muchas gracias por haber asistido a la entrevista. Sé que andas como atareado con tu agenda y pues
nada, pues muchas gracias por el trabajo de activismo que está realizando en la ciudad y espero que eso evolucione y pues nos podamos contagiar y seguir apoyando también a la causa. Y pues nada, Listo, muchas vale, gracias. Rubén. Vale, con gusto, con todo gusto.